Queridos amigos conspiradores, hace casi 100 años se estaba librando una de las batallas más cruentas en nuestro país y era la sucesión presidencial de los revolucionarios. Todos querían llegar a la silla grande y uno de ellos doblemente, la reelección increíblemente en la década de los 20. Álvaro Obregón, apoyado por Elías Calles, quería repetir otro periodo y se lo opondrá el personaje que vamos a ver hoy, justamente el general Arnulfo R. Gómez. Desafortunadamente su vida acabó en tragedia. Aquí en el refugio de los conspiradores. ¿Qué tal, queridos conspiradores en casa? Conspiradora. Hola, ¿qué tal? Queridos conspiradores. Conspirators. Bueno, el día de hoy quisiéramos abordar un tema que es bien importante en la historia política de México, que es el capítulo del antirreeleccionismo. ¿Cuándo se da? ¿Por qué se da? ¿Quiénes lo intentan? ¿Quiénes la pagan? ¿Quiénes la pagan? ¿En qué cuáles son las consecuencias? Entonces, el antirreeleccionismo es todo un fenómeno importantísimo de finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, bueno, este sería el tema, si les parece. Y la década que empezó hace 100 años, que es la que estamos empezando ahora justamente de los 20, del siglo XX, qué convulso estos acontecimientos antirreeleccionistas bañados de sangre, es la historia de Arnulfo R. Gómez. Es que era el tiempo de las balas, no de los votos. Entonces, todo se va a explicar y todo se va a arreglar a través de las balas y del madruguete. O te madrugan o madrugas. Así era. Personajes que quisieron evitar la reelección y que pagaron con su vida la afrenta. Y que no solo eso, pasaron a la historia en un muy segundo plano. Hoy nadie sabe de qué estamos hablando. Por cierto, si alguien sabe de qué es la R de Arnulfo R. Gómez, que nos lo diga, porque lo hemos buscado sin éxito. Exactamente. Bueno, pues Arnulfo R. Gómez es el personaje que debemos abordar el día de hoy. Venga. Viva la no reelección. Bueno, yo les diría que hay tres diferentes etapas del antirreeleccionismo. La primera, la que encabeza Porfirio Díaz, cuando se levanta en armas con el plan de la Noria, y luego se levantan armas en plan de Tuxtepec, porque él decía, es imposible la reelección, acabemos con la reelección. ¿Qué hizo Porfirio Díaz? Digo, con tanta congruencia priista, se reeligió 30 años, de 1876. 7 reelecciones se echó. 7 reelecciones hasta 1911, que finalmente en mayo de 1911, finalmente se fue en el Ipiranga al París de sus sueños. Ese fue el primer antirreeleccionista. El segundo antirreeleccionista, pues es el propio Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, con el plan de Agua Prieta, pues decidió también irse encima de Venustiano Carranza, porque Venustiano Carranza quería, un poco imitando lo que después sería el maximato, reelegirse, ¿no? Y claro, pues ¿cómo acabó Venustiano Carranza? Asesinado. Y el tercer antirreeleccionista, pues yo diría que fue Arnulfo R. Gómez, y también su colega Serrano, Francisco Serrano, y lo pagaron con su vida porque los antirreeleccionistas los matan. Y yo diría que qué bueno, ¿no? Digo, no queremos antirreeleccionismo en este país, en ningún caso. Más bien reeleccionismo. Exacto. Bueno, perdón, reeleccionismo. Antirreeleccionismo, sí queremos Sí, reeleccionismo. exacto. Pensé Perdón, que estaba siendo irónico y entonces yo ya... No, cero reelección. Nunca más. Perdón, creo que nos falta uno en esa lista, que es Madero. Su propuesta de campaña es sufragio efectivo, no reelección. O sea, es el primero de los antirreeleccionistas, o sea, después exitoso. Exactamente. Bueno, exitoso, Sí. ya saben. Pero sí, bueno, ganó porque ganó la presidencia de la República, porque es sufragio efectivo, no bueno, qué bien. Y cuando lo asesinan ya no es presidente. Vamos ya a lo mismo. empezamos Pero otra fíjate, vez. es una revolución sumamente política, más allá de las armas. Lo que hace Madero es justamente hablar a todas esas voces como los magonistas, todos aquellos que incluso ya habían entendido que la reelección le hacía un daño absoluto a la democracia, que en otros lugares era algo que sí se vivía y aquí no. Y Arnulfo R. Gómez lo vive de joven porque cuando él nace en Cananea en 1890, y no nace en Cananea, nace en Navojoa, trabajó en Cananea, a eso iba. Él sufre
todo el tema del porfiriato en carne propia. El padre muere y entonces tenían una relación económica, una situación económica muy, muy precaria. Entonces, que haya estado en Cananea, haya tenido esas terribles condiciones de trabajo, siendo muy joven, nada que huela a dictador le va a gustar jamás. Pero a ver, para no empezar a idealizar, ¿eran luchadores sociales? Sí. Él está en Cananea, sí, tiene 16 años, le toca la represión, pero toda esta generación es absolutamente antidemocrática. Es decir, para ellos concebir la democracia como la concibió Madero, no existía esa posibilidad. Es decir, no están buscando el sufragio efectivo. Cuando se unen a la revolución es por otras causas, no es por la cuestión de vamos a defender el voto o la democracia. Se unen para defender, primero, el orden, con Carranza, el orden constitucional, o combatir el orden constitucional roto por Huerta. Y se junta una serie de hombres que son totalmente antidemocráticos y autoritarios. Obregón, Calles, Benjamín Gil, Serrano, Gómez, o sea, todos esos sonorenses. Aunque ¿qué tiene el agua de Sonora que genera estos tipos? Aunque Francisco Serrano era de Culiacán o era sinaloense. No sé si de Culiacán, pero era sinaloense. Pero el punto es que exactamente no hay como esta visión de todos ellos iban pensando hacia el futuro de un México democrático. No. Pero además todos militares, perdón, y esto es algo... Son Eso es muy militares importante. improvisados, es decir, ninguno de ellos de carrera, que eso es otra cosa de las constantes en la historia de México. Los ascienden ejércitos por triunfantes, méritos. sí. Porfirio Díaz no es militar de carrera, Mariano Escobedo no había sido militar de carrera, Ramón Corona no era de carrera, Villa. Ninguno de ellos, ni Villa, ni Zapata. El único de los pocos era Felipe Ángeles. Felipe Ángeles. Ahora, Arnulfo R. Gómez hace todos los niveles de una carrera militar, está inmiscuido en 71 batallas, 71 episodios, en 22 querellas, digámoslo así, o bolas que le llamaban. Tiene un grado de militar muy, muy importante y lo veremos más adelante. También le importaba mucho la carrera militar, los ingenieros, desarrolla tecnología, en fin, estuvo metidísimo como si hubiese tenido una carrera de ahí vale la formación. pena subrayar algo. Quien realmente lo impulsa a él en la carrera militar es Calles. Calles lo nombra teniente coronel y Calles después lo nombra general de división. O sea, la gratitud que le tenía Arnulfo R. Gómez a Calles era inmensa, porque pues había hecho su carrera gracias a él, ¿no? Y ya veremos después cómo se desarrolla. Pero fíjate, Obregón se refería a Calles como el teniente Correlón, en vez del teniente coronel. El propio Obregón. Entonces te digo, era una mafia ahí del poder terrible. Es el mejor, de los cuerpos de ejército de la revolución es el mejor organizado, porque es el que paga. O sea, no siguen a Obregón por el carisma como en la División del Norte a Villa. Entonces aquí había una paga constante, bien uniformados, bien comidos. O sea, lo que sí hace toda esta parte del Ejército del Noroeste es organizar perfectamente lo que tenía que ser un cuerpo de ejército, ¿no? Y por eso hay esa trascendencia de estos personajes que se van creando, se van fogueando en las batallas, que no tenían, o sea, que quizá iba a ser uno fotógrafo, otro comerciante y terminan siendo militares. Y por eso le dan tanto peso al ejército una vez que termina la parte armada de la revolución en 1917. Pero fíjate, por ejemplo, Obregón tenía un talento militar verdaderamente sobresaliente. Tenía sin haber estudiado en West Point, ni siquiera había estudiado la carrera de las armas, era un hombre con una intuición bárbara, igual que la tuvo mi general Villa, porque Villa pues también ganó pues varias batallas. La última, la de Zacatecas, fue definitiva. ¿Y cuál era la formación militar de mi general Villa? Cero, ¿no? Pero Felipe Ángeles atrás con los cañones. En las grandes batallas. Yo creo que esa era la parte más brillante de todo eso. sí, bueno, supo rodearse de un talentosísimo militar como Felipe Ángeles, ¿no? Pero el hecho real es que, pues sí vemos que esta incongruencia de Porfirio Díaz de insistir en la no reelección y después convertirse en un golpista, porque para mí Porfirio Díaz es un golpista desde que acaba con el gobierno de Lerdo de Tejada. Lo derroca a través de un golpe militar. Y entonces, claro, porque estaba harto de las reelecciones, y claro, también le dice, es que se quedó 13 años en el poder Benito Juárez. Bueno, pero también si desglosamos esos 13 años en el poder, bueno, pues le tocó la invasión francesa, le tocó luego no solo la invasión, sino el imperio. La guerra de reforma. La guerra de reforma. ¿A qué horas querían que gobernara y que gobernara democráticamente? Pero ¿no? voy a ser un poco provocador. Entonces Madero también es un golpista. ¿Por qué? Bueno, sí. Derroca a Porfirio Díaz con las armas. ¿Por qué? Porque había habido un fraude.
el mismo que acusó Porfirio Díaz a Lerdo de Tejada. Pero después es electo democráticamente Madero. También constitucionalmente, el 5 de Sí. mayo de 1877 es electo constitucionalmente Porfirio Díaz. Sí. Claro. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¡Tómenla! No, a ver, hay una. Que el pez por su boca muere. Porque si Díaz no hubiera dicho en la entrevista a Díaz Krillman, no hubiera dicho es verdad, ya me toca bajarme. Entonces no se hubiera movido México está tanto. listo para la democracia. México está listo para la democracia. Pero eso no Entonces, era la ley. Te voy a No, contestar. pero él era la ley. Las Él era el que- revoluciones, las revoluciones no son golpistas. Me gusta. Yo lo creo. Alguna vez hicimos Eso sí ese me gusta programa, para que Benito. veas. ¿Eso sí te gusta? Ok, Y ya ya. una vez hicimos ese programa de golpes de Estado. Pero pues no son también revoluciones. es el mismo caso de Obregón, porque Obregón también a través de Agua Prieta pues derroca Es que, a por eso, Venustiano yo creo que no Carranza. podemos ser tan... Este es golpista, este no. A ver, a Obregón lo querían meter a la cárcel Sí. y esos son constantemente los ejemplos de la historia mexicana en la política. Carranza a fuerza quería dejar a un civil, que era Ignacio Bonilla Flor de Té, Sí. en la sucesión presidencial, a sabiendas que Obregón pues, era el candidato natural porque era el general invicto, simpático, a todo el mundo le caía y además tenía el ejército. Se emperra Carranza imponiendo a Bonilla y además pretende armarle un juicio a Obregón para dejarlo fuera de la contienda, como lo vimos con el desafuero en 2005. Lo metes a la cárcel y se le acaban los derechos políticos. Ahí es cuando Obregón escapa de la Ciudad de México, ya lo has comentado, Paco, vestido de fogonero, Sí. y Margarito Es el que le salva la que vida. le en salva la realidad. vida, y entonces ya encabeza la rebelión contra un presidente que quería sacarlo a la mala de la contienda. Pero entonces, fíjate, ponen a Adolfo de la Huerta como presidente sustituto después de... Y eligen bien a Obregón, ¿no? Entonces legalizan, digamos, el golpismo. Ese es... Pero no, como dice Benito, tiene razón. Pues digo, en la revolución es muy complicado hablar de una estructura jurídica y el respeto a los derechos políticos. Y, O sea, y estás hablando de caudillos que si ya se habían atrevido a asesinar a un Felipe Ángeles, porque eso fue lo que fue el juicio sumario que le hacen, se iban a atrever A todo, a todos, a cualquier uno cosa. detrás del otro, todos mueren. Esa es la historia de nosotros. pero, Y de la revolución más que de otros periodos. pero fíjate, volvamos entonces si les parece, a Álvaro Obregón, porque Álvaro Obregón es uno de los grandes traidores a la Constitución mexicana. ¿Por qué? Porque se reelige. El principal proyecto de la revolución era lo que decíamos de Madero, sufragio efectivo, no reelección. Y él va a la revolución en aras de ese proyecto. Y después, ¿qué hace? En 1928 se reelige. Previamente modifica el 82 y el 83 de la Constitución. O sea, legalmente. Sí. Bueno, y eso es lo que Arnulfo dice que no puede haber, que no lo va a permitir, porque en los mítines que va a San Luis Potosí, que empieza a hablarle a la gente, no es posible que una constitución que nos ha costado tanta sangre, la de 1917, que ya estaba hecha, no ha pasado el tiempo siquiera para que les llama que son los monstruos de lo peor, corruptos, que hace unas alegorías terribles de lo que pasa en la Cámara de Diputados, se atrevan a tocar esa Carta Magna y se pone realmente muy exigente. Por la que lucharon. Por la que habían luchado. Y por la que hubo una revolución, sufragio efectivo, no reelección. Bueno, pero te digo, para mí es que al final no les importaba eso. No les importa. Madero, siendo presidente, eleva a rango constitucional el principio de la no reelección. Es decir, la Constitución del 17 no No fue la la novedad tenía. de, ay, miren, ya no va a haber reelección. Estaba suprimida o prohibida desde 1911. Entonces, todos estos sonorenses, Obregón y demás, ni a Carranza les importaba un comino la democracia. Pero había una consigna, había una disposición Benito. específica en la Constitución que limitaba la reelección. Sí, No, bueno, la prohibía. sí, La prohibía en por supuesto, 1917. por Entonces, supuesto. bueno, ¿y qué hace Obregón? Modifica la Constitución, traiciona la revolución, porque para mí no es otra cosa, y bueno, y se reelige en 1928. ¿Cómo lo pagó? A balazos. Esa es la historia de México. Todo lo tratas de legalizar. Todo. O sea, porque al final tú puedes decir, Porfirio Díaz no cometió ningún fraude, más que el del 1910 es el que se le puede atribuir. Pero todas las elecciones las hizo de acuerdo a la Constitución
y se religió porque la Constitución se lo permitía. Legalmente. Exactamente. Y luego Es alarga el increíble. mandato de 4 años a 6 años. Es increíble. Y no pasa nada. Pero ahí sí debemos de enjuiciar un poco la labor legislativa, porque son laxos, porque es una forma tremenda, y vuelvo a lo que te gusta mucho hablar. ¿Cómo es posible que el Congreso haya aceptado la renuncia de Madero? Eso iba directo a su asesinato. Pero está viciada esa. Por eso, pero se dejaban viciar, pero se dejaban... Es increíble que hayan hecho ¿Pero esa eso. es la historia del Congreso también? Por eso te digo, hay que hacer un programa sobre eso. Sí insisto en que el que se intentó reelegir murió a balazos. Eso es importante. Pero mató antes, y ahorita que regresemos, hablamos de los antireeleccionistas y el reeleccionista, todos murieron Se los llevó. entre el 27 y el 28. Porque fíjate, Obregón no nada más quiso acabar con el antireeleccionismo. Obregón quiso acabar y acabó con los antireeleccionistas. O sea, acabó con el movimiento y acabó con los quienes intentaron reelegirse o elegirse. Y el gran ganón fue Calles, que no necesitó reelegirse, se queda con el poder en su gran maximato. La ropa sucia la lavó. Exacto. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de Como seguro. cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Bueno, ya vimos, por ejemplo, que el primer antireeleccionista fue Díaz, Porfirio Díaz, el dictador, y bueno, pues a él no le pasó nada, a él no lo mataron a balazos, pero al que sí mataron a balazos fue a Obregón. Y queda un tercero y un cuarto, que es Francisco Serrano y Arnulfo Gómez. Y Arnulfo Gómez sí, que había sido protegido de Calles. Él dice, voy a denunciar el antireeleccionismo. No, pero bueno, es que para que se entienda, sí. Vienen las elecciones del 28 y entonces empiezan las campañas presidenciales. Y las campañas presidenciales hay tres visibles, o tres que se apuntan para estas campañas, que son Obregón, Serrano y Arnulfo Gómez. Sí. Que empieza su campaña. Y esa es alguna de las cosas que me encantaría que pudiéramos hablar en Tampico. Yo no sé por qué no empieza en Sonora. Ya, en Tampico. Claro, pero es como raro, ¿no? Su área de influencia era Sonora. Pero por origen, su centro de operaciones era Veracruz. Sí. Claro, y de hecho San Luis Potosí, Veracruz. Toda la parte de la franja del petróleo, la Huasteca Potosina. Pero porque se le había dado Calles. Calles le había encargado de la Ciudad de México y Veracruz, sobre todo para las plataformas petroleras, o sea... Y por eso en Tampico, él dice, es importante aislar Tampico
por el petróleo precisamente. Pero yo creo que, a ver, ¿cuál sería como la línea genealógica? Llega, matan a Carranza, suben los sonorenses durante la década de los 20, es primero Adolfo de la Huerta que le cede el poder a Obregón, y yo creo que todos estos generales como Francisco R. Serrano, que va a ser otro de los antireeleccionistas del 27, y Arnulfo R. Gómez, están esperando como formados para ver si les toca la silla presidencial, porque era Obregón los primeros 4 años del 20 al 24, Obregón le deja el poder a Calles, y entonces después de los dos grandes, yo creo que ellos dos se sentían merecedores de la silla presidencial. Se decían, bueno, el padre que es Obregón ya fue presidente, el hijo que es Calles, pues ahora nos toca a los nietos, por llamarlo de algún modo. Cuando se les tuerce todo el panorama ese del 26, cuando viene la modificación, las reformas a la Constitución que permiten la reelección, y se dan cuenta que Obregón no les va a dar chance ni a Serrano ni a Gómez. Arnulfo R. Gómez empieza su campaña de una manera un poco violenta después de haber sido por muchas batallas que haya ganado. En el panorama era bastante gris, o sea, no era conocido. Sí, ese es mi punto. Bueno, no era conocido y sus primeras declaraciones es... a Obregón le esperan las Islas Marías o un terreno 2 metros bajo tierra. Comenzar así una campaña presidencial cuando todo se soluciona a tiros en el México postrevolucionario, me pareció por lo menos suicida, no sé cómo. Sobre todo con los antecedentes de Obregón. Los antecedentes de Obregón. Había matado ya un presidente de la República, que era Venustiano Carranza. Sí, había matado a Phil Jurado también, o sea, el senador. Sí, pero Serrano fue más moderado en su campaña y también se lo echó. Sí. No, bueno, pero además, Alex mencionó, por ejemplo, del 20 al 24 Obregón, del 24 al 28 Calles, pero bueno, para que fuera Calles el sucesor, hubo derramamiento de sangre. Una masacre militar verdaderamente pavorosa para purgar, digamos, de todos estos vicios y que fuera Calles el candidato, ¿no? Sí, entonces, a ver, yo personalmente considero que ellos se sentían merecedores de la silla presidencial, por eso les enoja tanto que Obregón se reelija. Por eso empieza diciendo, para Obregón hay, mi propuesta de campaña, o 2 metros bajo tierra o las Islas Marías. Es que imagínate la frustración. Imagínate la frustración. Pero sí, perfecto. Pero estás hablando de revolucionarios que no creen en la democracia. Y entonces, ¿qué hacen? Tanto así que cuando se dan cuenta que ninguno de los dos pueden ganar, preparan una conjura para derrocar al presidente. Ahí sí ya se nos desdibujó totalmente el demócrata. Porque ahí eso se era va el demócrata, tienes toda la razón. No, bueno, pero antes el propio Serrano habla con Obregón. Y le dice, oye, yo quiero ser, y Obregón le dice, pues haz tu lucha, hermanito de mi vida, viva la libertad, viva la democracia, haz tu lucha. Pero Arnulfo Gómez también habla con Calles y le dice, ¿me vas a apoyar? Retiremos las 3 candidaturas, eso es lo que dice. Sí, claro. Arnulfo R. Gómez llega con la propuesta de, no va a ser así, los 3 nos retiramos de las candidaturas. Pero ese es como cuando Villa le dijo en la Convención de Aguascalientes, que nos fusilen a mí y a Carranza. Y a Carranza, ahorita mismo que nos fusilen a ver, no sean ingenuos, por favor. A Carranza sí, ¿por qué no? Y yo si hubiera sido diputado constitucionalista de choque, a Carranza sí. Oye, pero hablando de todos estos hechos que parecieran increíbles y sucedieron, por eso Martín Luis Guzmán se aventó la novela que se aventó, porque la realidad superaba cualquier ficción. No, pero es que el punto maravilloso de Martín Luis Guzmán es que lo único que hizo es contar Huitzilac y cambiar los nombres. No hay un solo detalle que sea distinto, no hay ficción en la novela de Axcana. Sí, claro, pero ¿cómo cayó a los antirreeleccionistas con sus sangre? Volvamos al punto. Los dos piden permiso. Sí. Y los dos Serrano le dice a Obregón y Arnulfo le dice a Calles, y Calles le dice, sí, vete, claro, ahora, adelante, tienes todo mi apoyo. Y le dice todavía, oye, le dice a Arnulfo, tengo el apoyo incondicional del presidente de la República, que era Calles, tienes el apoyo incondicional del presidente. Bueno, y cuando ven que empiezan las complicaciones y que dicen, bueno, vamos a dar un golpe de Estado. Y ahí es donde es importante rescatar a la figura de Eugenio Martínez, el general Eugenio Martínez, que Eugenio Martínez es era el brazo derecho, digamos, de alguna manera, de Arnulfo Gómez. Y entonces con él es el que trama toda la estrategia militar, pues para derrocar, para impedir que llegara Obregón al poder. El peor golpe de Estado en la historia. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque llegan hasta el campo de aviación civil, que era donde iba a haber un gran evento. En los campos de Valbuena. En los campos de Valbuena. Sí. Llegan a dar el golpe de Estado, pero Obregón sabía que... Pero por esta razón... Y no fue. Pero exacto. Pero entonces te lanzas a buscarlo. Creo que es el mejor ejemplo, y por eso el título del programa. Es el mejor ejemplo de el madruguete mexicano. O sea,
en un momento dado, Arnulfo R. Gómez y Serrano se unen porque saben que no hay manera ya de que ni Calles ni Obregón les van a permitir llegar a ellos a que uno sea presidente. Porque Obregón, siendo candidato, no era nada más para jugar. Pero quiero poner el acento en la traición. El general Eugenio Martínez es el brazo derecho de Arnulfo Gómez. Y juntos traman el derrocamiento. Cuando Eugenio Martínez era el incondicional de Obregón. Y le dice día con día a Obregón, Arnulfo quiere hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y Arnulfo no tenía ni idea de que todos los planes que estaban trazando conjuntamente los sabía Obregón y los sabía Calles en el instante. Bueno, y tan es así que planean entonces madrugarse en estas prácticas que tú dices que creo que iban a ser el 2 de octubre o el 3 de octubre. El 2 de octubre ahí en Balbuena. Sí. Obviamente... estás hablando con Obregón y con Calles, o sea, los dos eran como infantes de kindergarten. Pero imagínate, le dicen a Eugenio Martínez, al general Eugenio Martínez, él era el encargado de cuando se ejecutara el plan de Balbuena, en el instante tenía que fusilar a Calles. Cuando era el incondicional de Obregón, Eugenio Martínez. Bueno, además el tamaño de la felonía. Ahí están sus demócratas. Es que, claro. O sea, no iban a llegar, ay, sí, los perdonamos, váyanse al exilio. Bueno, o te madrugas o madrugas. Pero yo hay una cosa que sí les voy a rescatar, que a lo mejor no eran muy demócratas, pero lo que estaban defendiendo sí valía la pena defenderse y era la no reelección. Al final se muere Obregón también. Bueno, pues al final lo matan, pues. Los matan a todos. Los defiendes, pero había habido una reforma constitucional. Bueno, a dos. Bueno, perdón, los matan. Uno es un magnicidio, que es el de Obregón, que es por mano de León Toral, pero los otros dos son fusilados. O sea, bueno, pero antes fíjate, cuando ya se sabe lo del asesinato en Huitzilac de Serrano con sus 13 personas más. Con sus 13 más. En la carretera por Tres Marías. Envenenan a Arnulfo Gómez. Cuando dicen que Arnulfo Gómez iba ya muy enfermo, no es cierto que fuera muy enfermo. Habían intentado ya envenenarlo antes, ya estaba gravísimo, ¿no? Pero entonces se mete en una cueva, y aquí viene la segunda parte, se mete en una cueva junto con su sobrino, y ahí a su vez también es nuevamente traicionado, porque ¿quién lo iba a encontrar en una cueva, no? Y claro, lo encuentran en la cueva Pero yo creo que él y Serrano, bueno, yo no sé si Serrano, pero Serrano y Gómez sabían que si no daban el golpe... Claro, chao, era este mundo, claro. Ellos firmaron su sentencia. Claro. Pero a ver, yo sí creo que es insistir en la traición, en la felonía, ¿no? Escondido en una cueva, ¿quién es el que lo traiciona? Gonzalo Escobar, otro general, que era el brazo derecho también de Arnulfo. ¿Y cómo va a terminar Gonzalo Escobar? Muerto porque se levanta en armas contra Cárdenas. Sí, bueno, Escobar no es contra Cárdenas, es contra Calles en el 29. Sí. Bueno, pues también, pero entonces fíjate nada más. Bueno, pero también luego sigue la purga, porque asesinan al hermano de Adolfo de la Huerta. Te digo, es el tiempo de las balas. Por eso esta idea es que eran dos demócratas que fueron traicionados como Madero, estoy de acuerdo. Pero no eran dos demócratas, claro, y por eso no eran un grupo de militares peleándose por el poder. Por eso el gran logro de Calles es haber logrado disciplinar a todos y decirles, si quieren la silla presidencial, fórmense e institucionalizar. Claro. Porque todos ellos eran igualitos. Unos iban a matar a otros, nomás que los otros se adelantaron para matar a estos. La patria no tiene cuna, tiene paredón. Desde la independencia. Claro, qué fuerte. O sea, claro, yo no creo que haya sido el gran logro de Calles, O sea, fue la construcción antidemocrática por definición. Alíñense todos en un solo partido, de izquierda, de derecha, del centro, clericales, anticlericales, aquí caben todos. Eso, un partido proteico como ese, no se vale, digo. Pero trajo paz social durante... Efectivamente. Y atraso como que... Yo soy el más férreo crítico del PRI. Bueno, pues ya. En ese momento lo logró. Ya no hubo otro levantamiento por el poder, ya no hubo otro golpe de Estado. Se institucionalizó la revolución. Trataron de asesinar a Lázaro Cárdenas y trataron de asesinar también a Ávila Camacho, pero no lo lograron, ¿no? Envenenaron a mi general Lázaro Cárdenas. ¿A Cárdenas? A Cárdenas. ¿Ahora es tu general? Pues así se dice está bien. No, es que hemos discutido esto varias veces. ¿Estás hablando del mismo Lázaro Cárdenas? Sí. Dijimos que íbamos a provocar, ¿no? O de Cuauhtémoc Cárdenas.
Bueno, ya. Venga. Bueno. Lo que quiero subrayar es que los antirreeleccionistas los mataron. Yo creo que en este país debe estar prohibido el reeleccionismo en cualquier condición. Y ya sabemos lo que les pasa a los que lo intentan. A los que intentan reelegirse. No, y hablar de las instituciones, más allá de criticar a Calles, que sí perduren.